Hay cosas que no podemos satanizar ni pasar por alto, como lo son quizás las elecciones de un país. ¿Por qué razón? Porque las elecciones no es solamente decir quién va a quedar, quién no va a quedar y punto. Eso implica lo que va a pasar en el futuro de una nación, no solo de Costa Rica. Hace 4 años tuvimos una campaña electoral satanizada y endiosada al mismo tiempo. Una campaña electoral que los mismos medios de comunicación de aquel tiempo, tanto nacionales como internacionales, calificaban como una guerra religiosa. Un candidato a la izquierda, Carlos Alvarado, que es nuestro presidente actualmente, y un candidato a la derecha, don Fabricio Alvarado. Uno defendiendo principios y valores cristianos, al menos en su política, porque no sabemos qué hubiera pasado con él en el poder. Tenemos que hablar de que se trataba de una campaña electoral. Y al otro lado teníamos una postura donde era evidente al ojo de Costa Rica lo que el hombre estaba proponiendo. Y hoy lo que nosotros vemos exactamente en nuestro país es el cumplimiento de las promesas de una campaña política que tuvo nuestro presidente actual. Recuerdo que el as bajo la manga en la segunda ronda fue el apoyo a los movimientos LGTBIQ. Recuerdo que las marchas de victoria la protagonizaron de este partido movimientos homosexuales. Y lo tenemos todos claro, y así lo sabíamos todos desde que se dio toda la campaña política y en esa segunda ronda electoral. Sabíamos la libertad de género que el gobierno iba a traer, sabíamos la apertura al aborto que este gobierno iba a traer, y aún así el pueblo votó por él, y hoy todas las consecuencias que el pueblo tiene es a raíz de estas promesas de campaña que el presidente tuvo. Yo tengo que reconocerle al presidente Carlos Alvarado que él no mintió y no escondió lo que al final realmente él iba a hacer. Y de ahí que los medios nacionales o internacionales decían que en el país de Costa Rica había una recta electoral que era una batalla religiosa. Y es increíble porque este país tiene más católicos y evangélicos que ateos, por lo cual deberíamos de haber dicho, hubiésemos aplastado al gobierno que en ese momento estaba proponiendo todas estas barbaridades a nivel electoral. Pero fue tal la ignorancia del pueblo que católicos y evangélicos, sin querer ponerlos a un mismo nivel, porque la iglesia católica y la iglesia evangélica no tienen punto de comparación, pero según algunos principios que compartimos, no era concebible que evangélicos y católicos votaran a favor no de un hombre, sino a favor de principios que no estaban de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. Y eso ocurrió. Por eso hubo una victoria de un gobierno que proponía destruir moralmente nuestro país. Y las consecuencias que vinieron después y que estamos viendo ahora con el tema de la vacunación obligatoria, la imposición y todo esto, simplemente era visto de un gobierno que iba a imponer sus reglas y que iba a desmoralizarse completamente. Así que es lo que estamos hoy teniendo en nuestro país. Ahora, esto no es una conducta del 2018, que fueron las elecciones, ¿verdad? No es una conducta del 2018 en aquel entonces. Es una conducta que incluso la podemos ver reflejada bíblicamente. Si yo voy, por ejemplo, esta noche, y yo quiero hoy hablarle al pueblo de Dios, movido, porque es lo que ha movido el Espíritu Santo a mi corazón, de cara a la entrada nuevamente de elecciones. Miren el libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel. Yo quiero hablarle hoy bíblicamente y quiero que usted tenga hoy criterios en muchas cosas. Pero en la primera carta a Samuel, en el capítulo 8, primer libro, de Samuel, capítulo 8, vemos también cómo en la escritura se dan este tipo de decisiones tomadas por sensacionalismos, emocionalismos, por falta de un criterio, de un carácter y sobre todo por falta de un temor a Dios.
Yo podría estar casi seguro que en este momento, ante una decisión tan importante como las que se avecinan este próximo domingo, usted, la gran mayoría, no está seguro de por quién votar. E incluso estoy seguro que mayores de edad, aquí en este grupo que no es tan grande esta noche, muchos están diciendo: yo no voy a ir a votar. Y el no ir a votar ya está mal. Y el votar por cualquiera está mal. Anular el voto y no votar por alguien está mal. Porque debemos de ejercer un criterio y una potestad y una autoridad que la iglesia tiene de decisión, porque se supone que la iglesia es sabia. Y la decisión sabia la tiene una iglesia. Y si la iglesia es sabia y la iglesia tiene una decisión sabia, entonces en un país democrático como el nuestro, la iglesia debería de tener el poder de poner y de quitar los reyes de este país. Pero no, lo tenemos. Porque la iglesia, que dice ser sabia, que dice estar dirigida por el Espíritu Santo, no tiene ni un criterio para colocar a sus gobernantes. Y hoy en nuestro país tenemos entonces todas estas cosas que le mencioné anteriormente. Tenemos imposiciones de ideologías de género. El papá perdió la patria potestad, no el día que vacunaron obligatoriamente a un niño en Heredia. Perdió la patria potestad desde que a sus hijos en las escuelas desde hace 4 años les están enseñando forzosamente la ideología de género, enseñándole al hombre que él puede ser mujer y enseñándole a la mujer que él puede ser hombre, totalmente contrario a la palabra de Dios. Y se lo imponen aunque usted no esté de acuerdo. Teniendo necesidad de aprender idiomas en nuestro país como portugués, mandarín, les enseñan una nueva clase. Y no es precisamente mandarín, portugués, francés. No, se llama afectividad. ¿No es el afecto en la casa? No, afectividad de que aprenda a quererse usted mismo. ¿Cómo aprenda a quererse? Sí, tóquese su cuerpo, manipúlese su cuerpo. La masturbación, todo esto es bueno. Ver niños de primer grado de escuela, donde les enviaban una imagen de una figura humana aparentemente, pero colóquele usted el pelo que usted quiera, los ojos que usted quiera, el miembro genital que usted quiera, de acuerdo a cómo usted se sienta. Perdimos la patria de nuestros hijos gracias a este gobierno hace mucho tiempo atrás. Y todo esto lo estoy hablando no en cosas que fueran buenas para nuestro país, sino en cosas que son equivocadas de acuerdo a la palabra del Señor. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4, se nos habla de una elección popular, como las que vamos a tener el domingo, no propiamente con papeletas y candidatos en particular, sino lo que el pueblo decidió y quería tener. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 4, que entonces, en aquel momento, todos los ancianos de Israel se juntaron, o sea, todos los hombres sabios, oiga usted lo que voy a decir aquí, todos los hombres sabios de Israel, del pueblo de Dios, ¿qué hicieron? Se reunieron y vinieron a Ramá para ver al profeta Samuel. Y le dijeron al profeta: he aquí, tú como profeta has envejecido y tus hijos no andan en muy buenos caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto hasta aquí quizás a la lectura no tenga nada de malo. Todas las naciones tienen un rey. Nosotros, Israel, queremos tener un rey. Pero Samuel, dice en el verso 6, no se agradó de estas palabras que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y entonces Samuel oró a Jehová. Samuel no estaba contento de ver que el pueblo pedía un rey, pero fueron los hombres sabios del pueblo, los ancianos de Israel, los que se acercaron a Samuel para pedirle a Samuel: hey, constitúyenos un rey. Israel necesita un rey. Necesitamos a alguien que nos gobierne, que nos ponga reglas, que venga a traer leyes. Y Samuel oró a Jehová. Y es aquí donde está lo interesante en el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: óyelos, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y aquí viene el problema, porque no te han desechado a ti, sino a mí, dice Jehová, me han desechado para que no reine sobre ellos.
¿Sabe cuál fue el problema que tenía Israel aquí? ¿Por qué Samuel se sintió mal? Porque Israel tenía un rey y no se habían dado cuenta, y desecharon la autoridad de ese rey por un rey que viniera a gobernarles con mano de hombre y no con mano de Dios. ¿Sabe que las elecciones de un país le dan el poder a alguien para que decida sobre su vida? Le dan el poder a alguien para que decida sobre su familia. Le dan el poder a alguien para que decida sobre su futuro, sobre su economía, sobre su bienestar, aún sobre la comida que se pone en la mesa suya. Usted le da el poder a alguien para que decida sobre estas cosas. Israel tenía a aquel que tenía la mejor política, los mejores impuestos, que tenía los mejores programas de estudios, que tenía los mejores gobiernos, que tenía el mejor gabinete, los mejores asesores. Israel tenía a Jehová por Dios y por rey. Mas ellos dijeron: no, ya no queremos esa, queremos otra, queremos un rey que sea un hombre a quien le podamos ir a rendir tributos, a un hombre que nos ponga impuestos, porque ellos sabían lo que implicaba tener un rey. Cuando habla de tributos, la Biblia se habla de impuestos, y la gente traía tributos al rey, le pagaba impuestos, y el pueblo tenía que rendirse al rey y hacer lo que el rey dijera, y así sucedió. Dios dijo: bueno, perdí estas elecciones. Ojo lo irónico, Dios perdió las elecciones en el pueblo de Israel. Las perdió Dios. ¿No le suena raro eso? Pero así fue como ocurrió. Y entonces le levantaron a Israel un rey, que fue Saúl. Y quizás teológicamente aquí pudiéramos entrar en un debate de quién fue el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Ya lo dijo la pastora Sol. ¿Quién? Dios, no Saúl. Naturalmente Saúl fue levantado como rey, pero el rey que ellos tenían antes que Saúl era Dios, y desecharon a Dios. Dios perdió la reelección, si quiere verlo de esa forma. No fue reelecto por el pueblo. El pueblo se cansó de la provisión, de la bendición. Se cansó de caminar protegido por Dios. Se cansó de caminar guiado por Dios. Se cansó de que el ejército de Dios fuera el que guardara a Israel. Se cansaron ellos de eso, y entonces ahora constituyeron un rey que fue Saúl. Saúl levantó ejércitos. Tuvieron que traerle tributos a Saúl. Tenía el pueblo que someterse a la voluntad de Saúl y ya no a la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Tenemos que quedarnos sin presidente en el país. No, se nos hace un desmadre peor, porque todo el mundo pelearía por el poder. Al menos Israel tenía ancianos, una sola religión, un solo pueblo. Costa Rica ahora tiene cualquier cantidad de líderes religiosos buscando posiciones, nombres, títulos. Esto sería un desastre, lo que pasaría aquí. Pero miren lo que pasó con el rey de Israel, con el segundo, con Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. ¿Quién está hablando? Dios. Vino palabra de Jehová. Dios le está hablando a Samuel diciéndole a Dios. Dios hablando, dice Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién estaba en el frente de Israel? Un hombre que perdió el temor de Dios. Y fue tal la catástrofe que comenzó a suceder conforme pasaron los años, conforme pasó el tiempo, que este hombre de Dios, este rey de Israel, ya no solo era él, estaba poseído por demonios. Y venía un espíritu malo a Saúl. Y fue ahí cuando David fue llevado a la casa del rey para que David tocara el arpa, ministrara a David al rey, porque el rey era atormentado por demonios. Y le voy a decir algo entonces. Mira dónde llegó esto. Mire, vea todo el análisis. Tenían a Dios por rey. El pueblo decidió, con falta de sabiduría, un rey natural.
Dios perdió la reelección, pusieron un rey natural. Ahora este rey ya no era guiado por Dios, sino que lo guiaba él. Satanás. ¿Qué visitaba a Saúl? El espíritu de Jehová. No, un espíritu malo, un demonio venía a Saúl. Y entonces las decisiones de Saúl sobre el pueblo, los decretos de Saúl sobre el pueblo, ¿venían de parte de Dios o venían de parte de Satanás? De Satanás. Y fue tanto que cómo muere Saúl es uno de los suicidios registrados en la Biblia. Pierde el ejército. En una lucha mueren los hijos de Saúl. Y es donde se ve aquel famoso canto de Mefiboset, que era nieto de Saúl, que conquistaron incluso los enemigos el reino y llegaron al castillo. Y aquella mujer nodriza era la cuidadora del nieto de Saúl, iba corriendo con el bebé, se le cayó de los brazos, le quebró seguro la columna, no sé qué sucedió, y ese bebé quedó paralítico. Y es el canto ese Mefiboset y esas cuestiones, ¿verdad? Esto sucedió por un pueblo que decidió tener un rey sin pensar en el temor a Dios, sin pensar en que el Señor sea el que gobierne. Ahora, no podemos quitar al presidente ni decir Costa Rica ya no va a tener más presidente. Pero lo que el pueblo de Dios en Costa Rica puede hacer es tener juicio, tener temor de Dios, tomar un tiempo con sabiduría y procurar elegir a un hombre o a una mujer que por lo menos en apariencia, por lo menos que usted diga, me engañaron. Pero que en apariencia ese hombre, esa mujer va a subir a sentarse a la presidencia de un país teniendo temor de Dios, respeto por Dios y honra a Dios, para que el pueblo vea la gloria de Dios. De lo contrario, yo voy a hablarlo públicamente, y ya le dije que quizás esta grabación pudiéramos compartirla públicamente. Pero yo estoy seguro que por el pueblo de Dios Satanás ha gobernado 4 años Costa Rica. Y no culpo al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Culpo a un pueblo insensato que, aún sabiendo que él abiertamente dijo lo que iba a hacer, votó por él. No tiene él la culpa, fue un hombre honesto. El pueblo de Dios fue un pueblo que no fue de Dios y que desechó a Dios como su Señor. Y eso nos ocurrió hace 4 años. Me pesa, dijo Dios, haber puesto por rey a Saúl. Pero ahora quiero decir algo. ¿La decisión fue de Dios o fue del pueblo? Fue del pueblo. Dios le dijo a Samuel nada más: mira, escucha al pueblo lo que dice y ponles rey. No te han desechado a ti, me desecharon a mí. Ponles rey. Y esto es la consecuencia de lo que ocurrió en ese momento. Ahora, Israel tuvo una dicha. En el capítulo 3 y unos 2 capítulos atrás, Dios ya había hablado sobre esto. Y ya Dios había desechado a Saúl, porque Dios le da oportunidad al pueblo. Y Dios nos demuestra aquí cómo se toma una mala decisión y de dónde viene una buena decisión. David fue el tercer rey o el segundo rey natural de Israel, para ponerlo de esta manera, para no enredar y que digan que estoy usando una mala teología y el pastor no sabe. El segundo rey natural que Israel tuvo fue David. David fue rey después de Saúl, gobernó sobre Israel, y David fue un buen rey. David gobernó conforme al temor de Dios, aunque se equivocó, aunque tomó malas decisiones. Y cuando Dios decide poner a David como rey, Dios no ve el popularismo, Dios no ve la campaña política, Dios ve otra cosa que el pueblo de Dios tiene que ver a elegir un candidato a presidente, a diputado en este momento. En el verso 14 del capítulo 13 del primer libro de Samuel dice, hablándole a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a ¿qué?
a su corazón, al cual Jehová, ahora ya no dice el pueblo. ¿Quién dice? Jehová, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Ahora no lo llama rey. ¿Cómo lo llamó? Príncipe. Bueno, entonces, yo no sé si hay alguien que ya le cayó el 20 aquí. Pero Dios no dice que se buscó un rey para que siga gobernando. A Saúl le dice, dale rey y ponle rey. Y vino Saúl como rey. Pero cuando menciona a David, no le dice dales de rey a David. Dice que él mismo se buscó a David, un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué pasó con David? Que con David, ¿quién volvió al trono? Dios. Por eso a David lo llama príncipe y no rey, porque ¿quién reinó? Dios. ¿Quién es el príncipe sino el hijo del rey? ¿Por qué el reino de Saúl y el reino de David fue diferente? Porque en el reino de Saúl reinó Saúl, en el reino de David reinó Dios. Y por eso David sí tuvo descendencia en el trono y Saúl no. El descendiente, el heredero del trono del rey Saúl era Jonatán, no David, pero heredó el trono David. Ahora, el descendiente de David que heredó el trono fue Salomón. Y Dios le prometió, y aquí es donde vienen cosas importantes. Dios le prometió a David que de él vendría el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El rey de reyes, descendiente del rey David, no de Saúl. Y lo puede constatar en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Ahí está la genealogía de Abraham a David y ahí en adelante, hasta llegar a José. ¿Por qué entonces Jesús sí nació de la descendencia de David? Porque ¿quién era el rey sobre David? Dios. Y llamó a David príncipe, por lo cual en este momento Dios está coronando a David como su hijo. Y gobernó David con temor al Señor. David honró a Dios. David volvió a traer el arca. David danzó delante del arca. David todo tenía que ver con Dios, aunque se equivocó. Mas Saúl no fue así. Es la diferencia cuando hay un hombre que gobierna bajo el temor y la dirección de Dios, y cuando hay un hombre que gobierna bajo sus propios principios. Y sencillamente lo voy a poner en contexto: si no es Dios quien gobierna, es Satanás quien gobierna. No hay otro punto más bíblicamente. Y por eso esta predicación es para gente temerosa de Dios y no para fanáticos. Y cuando Dios es el que gobierna, el hombre que está en la silla, ese es un hombre que toma decisiones basado en el temor de Dios. Es un hombre que corrige lo que estuvo mal. Y a través del libro de los reyes nosotros vemos cómo reyes se apartaron de Dios y llegaron otros reyes y venían y botaban al suelo lo que el rey anterior había dicho y coronaba de nuevo a Dios como rey. Y así fue la historia, hasta que llegamos al año 700 antes de Cristo, y Israel es llevado cautivo por los asirios porque no volvieron a ver a Dios. Y después llegó el año 500 antes de Cristo, y Judá fue colonizada por Babilonia porque no se volvieron a Dios. Un país que no vuelve su mirada al Señor llega a ser cautivo, llega a ser invadido. Un país que no vuelve su mirada al Señor, no hay otra opción, no hay otra consecuencia más que la destrucción del mismo país. Israel no volvió su mirada a Dios, Judá no volvió su mirada a Dios, y desaparecieron como nación hasta 1948, que nuevamente resurge Israel como nación. 2000 años. Costa Rica es el lugar donde viven mis hijas y mi esposa y mi familia, y donde vive gente que amo como ustedes.
Pero este país va a la destrucción. Este país se acerca al juicio de Dios conforme el mismo pueblo no se vuelve sensato delante de Dios. Este país se acerca a la destrucción conforme usted mismo cada día no decida las cosas claramente delante de Dios. Este país va a la destrucción, y le voy a decir algo: no le ponga el nombre de una bandera política ni de un presidente. Culpe al pueblo que llena sus manos al no tomar decisiones sabias y prudentes. Culpa a un pueblo que no tiene temor de Dios y que toma decisiones basadas en colores políticos, en amistades, en lo que usted quiera, incluso en promesas que le hacen personalmente. Si yo quedo diputado, le ayudo a que usted tenga su casita. Yo voy a votar por él. ¿Por qué? Porque dijo que me iba a ayudar. Pero usted sabía que él va a favor del aborto, va a favor de esto. Sí, pero es que yo quiero mi casita. Viva bajo el puente, pero no traiga destrucción sobre este país. ¿Por qué traemos un mensaje como esto? Porque el Espíritu Santo me ha inquietado, y les comparto que yo no tengo notas de esto. Es una información que traje para compartirles a ustedes, porque el Señor me ha inquietado con esto. Necesitamos que nuestro corazón se vuelva al Señor, y que la iglesia de Cristo es fuerte en este país. Este país está lleno de iglesias evangélicas. Hay iglesias que tienen miles de personas. Ahí, vea, la iglesia católica es fuerte en este país. La iglesia católica, este país tiene menos ateos que cristianos evangélicos y católicos. El temor a Dios es el que nos falta. El saber decidir bien es lo que nos falta. Porque no buscamos la Escritura y no tomamos decisiones de acuerdo a la Escritura. Emocionales. Tenemos que aprender de las experiencias bíblicas como esta que pasó con Saúl, donde el pueblo padeció y padeció y padeció, y de los reyes que fueron levantados sobre Israel y sobre Judá, que fueron reyes sin temor a Dios, que oprimían al pueblo. Lo oprimían. Ahora también tengo que ser claro en que hay reyes que son levantados por castigo al pueblo, ¿sabía? Nabucodonosor gobernó y Dios le dio autoridad para que trajera opresión sobre el pueblo. Al rey de Asiria igual. El imperio romano tuvo por esclavo al pueblo de Israel. El faraón en Egipto tuvo por esclavo al pueblo de Israel. Gobernantes sin temor a Dios fueron puestos sobre el pueblo de Dios por un pueblo que no tuvo temor de Dios, y lo que trajeron fue opresión. Este año, los hombres y mujeres que tienen temor de Dios verdaderamente, estos 4 años han sufrido por las decisiones. Ojalá como iglesia podamos volver nuestra mirada al Señor y entender esto. Alguien me pidió ayuda y me dijo: es que no sé por quién votar. Y yo no le voy a decir por quién votar. Me encantaría, pero hasta me puedo equivocar yo también. Entonces mejor no diga: el pastor me embarcó. Mejor decídalo usted. Hay 7 candidatos que van a la cabeza en las encuestas. Son muchos, pero me voy a enfocar en 7 y algunos puntos específicos que le voy a mencionar para que usted pueda generar un criterio después de haber escuchado este mensaje. Empecemos por el gobierno que tenemos de turno, el PAC. Su candidato se llama Welmer Ramos. Es economista, administrador. Welmer Ramos está a favor de la vacunación obligatoria. Él dice sí a la vacunación obligatoria y no quiso responder sobre la obligatoriedad del QR. Estas fueron informaciones que busqué. Me estuve dedicando a estudiar para poder traerles esta información. No quiso ni responder. No hay forma de encontrar a qué religión pertenece. No lo sé en este caso, y tampoco tengo su postura en cuanto al tema del aborto. Por otro lado, la candidata del Partido Unidad Social Cristiana es abogada, sí está a favor de la vacunación obligatoria y dice que no quiere obligar al QR, pero sí al carnet, es al final lo mismo.
¿verdad? Que el QR no, porque muchas personas no tienen acceso a un celular o este tipo de cosas, pero un carnet sí. Entonces, en lugar de QR, usar un carnet, pero sí está a favor de la obligatoriedad de la vacuna y del uso del carnet. Tampoco encontré qué religión tiene, y al parecer no está a favor del aborto, está en contra del aborto. Al otro lado está Rodrigo Chávez, es economista y tiene otras profesiones, del partido ese progresivo social democrático. No está a favor de la vacunación obligatoria, pero sí a favor de impulsar a que la gente se vacune. De hecho, hay un video rondando ahí donde él dice: la gente se vacune para reactivar la economía. Entonces puede que en el camino cambie su postura. Dice que no, y que no al QR. Es católico y dice que no al aborto. Fabricio Alvarado, que ya lo conocen la mayoría de Nueva República, no es ni abogado, ni economista, ni administrador, es comunicador, periodista. No está a favor de la vacunación obligatoria, no está a favor del código QR, se declara evangélico y no está a favor del aborto. Está en contra del aborto, está en contra de la vacunación obligatoria, está en contra del código QR. Fabricio Alvarado. No sé si se pronuncia así porque este siempre me ha complicado. Eliezer Feinstein, algo así. De liberal progresista, él es economista, sí motiva a que los adultos se vacunen. Dice que no está a favor de la obligación para los adultos, pero sí a los niños. Sí que se vacunen los niños obligatoriamente. Dice que no al QR, no encontré su religión, y sí está a favor del aborto. José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, sí está a favor de la vacuna obligatoria, sí está a favor del código QR para controlar la vacunación, pero no está a favor de la discriminación. Es católico y no está a favor del aborto, está en contra del aborto. José María Villalta, es del Frente Amplio, él es abogado, sí está a favor de la vacuna obligatoria, sí está a favor del código QR todavía con mayor control, es agnóstico de religión y sí está a favor del aborto. En este caso son, digamos, los principales candidatos en sí que van a la cabeza en este momento. José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, Linet Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana, José María Villalta, del Frente Amplio, Eliezer Feinstein, del partido que ya les mencioné anteriormente, Rodrigo Chávez, del Progreso Social Demócrata, y Rodolfo Pisa, que no lo mencioné aquí porque va atrás en las encuestas. Es gente que está a favor de adoptar niños, parejas de igual sexo, están a favor de lo que es la igualdad de género. Estos candidatos que le mencioné, se lo repito: José María Figueres, de Liberación Nacional, Linet Saborío, de la Unidad Social Cristiana, José María Villalta, del Frente Amplio, Eliezer Feinstein, que se me enreda, Rodrigo Chávez, del Progreso Social Demócrata, y Rodolfo Pisa están a favor de que las parejas homosexuales puedan adoptar niños, y por supuesto está a favor de los derechos de la ideología de género, y es de esperar que lo impulsen y lo promuevan. Usted sabrá qué decisión tomar, por quién votar. Usted sabrá si ir a favor del aborto o no, porque este es el tema. No es ir a favor de una persona, es ir a favor de los principios que esa persona promueve. Es ir a favor de la ideología de género en el contexto de igualdad de género del LGTBQI y más. ¿Está usted a favor de apoyar el aborto o no está a favor del aborto? ¿Está usted a favor de que un agnóstico sea el gobernante de nuestro país o no lo está? ¿Está a favor de que se obligue cada vez más en imposiciones? Porque una cosa es la imposición de una vacuna, y si se impone una cosa, se impondrá otra, y se impondrá otra, y se impondrá otra. Si ya agarraron un niño a la fuerza para vacunarla con su mamá embarazada ahí, con agresiones y todo, cualquier cosa se hace. Así que debemos de tomar decisiones bajo un criterio para nuestro presidente próximo en este país. Pienso en estos que van a la cabeza porque son los que tienen más probabilidades de ir a la segunda ronda, que es un caso inminente que va a ocurrir. Y se va a volver a convertir, si Fabricio Alvarado llega a la segunda ronda, se va a convertir otra vez en una lucha campal contra la religión.
Eso téngalo por seguro. Así que, hermanos y hermanas, yo en esta noche les motivo a que oren al Señor, busquen dirección a Dios y que tengan en cuenta estas cosas de las cuales les he hablado.